Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La transmisión llegó a las 3:42 de la mañana, hora central de la Tierra. La mayoría de las estaciones la habrían registrado como otra señal de socorro alienígena codificada. Estática, unos glifos extraños, quizá un chillido, pero yo no. Estaba de guardia nocturna en el sector Kilo, en órbita alrededor de Europa. Y llevaba monitoreando señales anómalas desde el evento Edris. Mi nombre no importa. Los nombres no significan mucho cuando has enterrado a la mitad de tu unidad bajo tierra alienígena. El mensaje no estaba codificado. Era claro y era una súplica. Somos los Salari. Por favor, a cualquier civilización sintiente, nos están cazando. Nuestras colonias arden. Nuestra gente es cosechada. ¿Queda alguien que luche? La sala se quedó en silencio. El intérprete de la IA descodificó el dialecto alienígena en segundos. No había lugar a dudas. No era un cebo. No era una trampa. Y, desde luego, no era nuestro problema. Ya no. Pero la Tierra respondió de todos modos. No deberían haberlo hecho. No porque no fuéramos capaces, sino porque cuando la Tierra responde, las cosas mueren. Ya no enviamos diplomáticos. No enviamos equipos de rescate. Enviamos depredadores. 3 días después, estaba en una sesión informativa con el comandante Grant, un viejo cabrón con más cicatrices que piel. Se paró frente a la pizarra holográfica, la proyección mostrando los mundos natales de los Salari salpicados de rojo. ¿Recordáis la operación Daggerfall? Preguntó, con una voz como grava bajo unas botas. Nadie habló. Todos recordamos Daggerfall. Esa operación lo cambió todo. Los soldados humanos redujeron a cenizas a la raza insectoide de traficantes de esclavos en 12 días. Sin piedad, sin supervivientes, Grant señaló la pantalla. Mismas reglas. El enemigo se llama dragón. 2 metros de altura, blindados, empatía cero, y se reproducen dentro de anfitriones vivos. ¿Os suena familiar? Hizo una pausa. Pero esta vez, no vienen a por nosotros. Nosotros vamos a por ellos. Miré a mi alrededor. En esta sala no había políticos ni pacificadores. Cada hombre aquí había sido elegido por una razón. Porque a la Tierra no le quedaban ángeles que enviar, solo a nosotros, los demonios. No sois salvadores, gruñó Grant. No estáis aquí para traer la paz. Sois los depredadores alfa de la Tierra. Sois la razón por la que las estrellas se enmudecen cuando ven nuestra bandera. Los dragón cometieron un error. Pensaron que los Salari eran blandos. Y lo eran, pero pidieron ayuda. Y, ayuda, en nuestro idioma significa sangre. Despegamos del destructor clase templario, el venganza soberana. No viajas en una nave así a menos que estés listo para que te borren de la historia. La nave ni siquiera estaba pintada. Solo blindaje negro y marcas de muertes. Yo era el líder del escuadrón de la Unidad 19. 5 hombres, sin respaldo, autonomía total. No se esperaba que sobreviviéramos, solo que matáramos a más de ellos que ellos a nosotros. Los Salari nos recibieron en el borde de su última estación orbital. Criaturas de aspecto frágil, extremidades delgadas, frentes altas, grandes ojos acuosos. Uno de ellos se me acercó, temblando. ¿Nos salvaréis? No respondí. Solo ajusté el cierre magnético de mi rifle y pasé de largo. Porque esa es la cuestión. No salvamos, vengamos. El primer desembarco fue un caos. Tormentas de fuego sobre la superficie del planeta. Naves dragón moviéndose como insectos de metal infectados, pululando por los cielos. Pero tocamos tierra con fuerza. Botas en el terreno. Sin discursos, sin esperas. Mi primera víctima fue un explorador dragón. Se abalanzó sobre mí desde un túnel, con la boca llena de garfios de hueso. Un disparo en el pecho no lo detuvo. El segundo le partió la cabeza como si fuera una fruta. No estaban acostumbrados a presas que devuelven el mordisco. Esa noche, dormimos en el barro,
bajo árboles muertos que habían sido retorcidos por la terraformación de los dragón. Sin tiendas, sin calor, solo el olor a sangre y azufre. Uno de mis hombres, Carter, encendió un cigarrillo. Le lancé una mirada, pero se encogió de hombros. Si saben dónde estamos, dijo, expulsando el humo, que vengan. Ya me cansé de jugar a la defensiva. Esa era la diferencia. Los Salari suplicaron ayuda. La Tierra no suplicó. Nos equipamos, desembarcamos e hicimos que la galaxia recordara porque se temía a los humanos. Y esto era solo el principio. Nos movíamos como fantasmas. Para el segundo día, la Unidad 19 ya había acumulado 14 bajas confirmadas de dragones. No es que las contáramos para ganar medallas. Ya no llevábamos de esas. Los cuerpos no importaban. El mensaje sí. Cada muerte era un disparo de advertencia a las estrellas. La Tierra no olvida y no perdona. Encontramos nuestro primer grupo de refugiados Salari enterrado en las cavernas montañosas del Irex 4, su última luna habitable. Los dragón habían destrozado el mundo. Cráteres de cristal donde antes había ciudades. Una atmósfera tan envenenada que podías oler el metal en el aire a través de los trajes sellados. No aterrizamos con suavidad. Nos estrellamos con cápsulas de desembarco a velocidad terminal. Queríamos que lo sintieran. Los Salari se escondían en la oscuridad, dispersos en grupos harapientos como perros apaleados. Carter se arrodilló junto a uno de ellos, intentando hacer un recuento. El Salari no le hablaba, solo repetía una frase en su lengua, meciéndose de un lado a otro. Me conecté al canal del traductor. Vienen. Siempre vienen. No se les puede detener. Error. Sí se podía. Uno de los ancianos se acercó, su pálida piel temblando como una sábana al viento. No queda nada, me dijo, con sus ojos abiertos y antiguos. Nuestros dioses nos han abandonado. Los dragón son los nuevos dioses. Lo miré fijamente a través de mi visor. Luego dije, secamente, dile a tus dioses que tienen competencia. Nos fuimos al anochecer, no podíamos arriesgarnos a quedarnos. Los dragón tenían una mente colmena. Cuanto más tiempo permanecías quieto, más se arremolinaban. Minamos las cavernas y les dijimos a los Salari que guardaran silencio y apagaran las luces. Nos preguntaron a dónde íbamos. De vuelta al infierno, dije. Descendimos hacia los pozos de nacimiento de los dragón. Ahí es donde la cosa se puso peor. He visto la muerte antes. He visto a camaradas desangrarse en arenas alienígenas. He escuchado últimos alientos gorgoteando por los comunicadores. Pero lo que encontramos en esos pozos no era muerte. Era crianza. Miles de cadáveres Salari, vaciados y colgados boca abajo de ganchos de hueso, con el pecho abierto y una mucosidad negra supurando de sus costillas. Las larvas de dragón se alimentaban a través de tubos conectados a anfitriones aún vivos. No era solo conquista. Era un ritual. Dominación en la forma más vil y absoluta. Carter tuvo una arcada. Van se vomitó dentro de su traje y ni siquiera le importó. Yo me quedé allí, de pie, porque la ira es limpia, pero el odio es paciente. Y yo había esperado años para volver a sentir algo. Era esto. Sin estrategia, sin diplomacia, solo una directiva simple: borrarlos. Golpeamos el pozo con fuerza. Sin previo aviso. Cargas térmicas, munición inteligente. Barrimos el perímetro, flanqueando desde 3 lados. Los dragón llegaron gritando. Bestias de 6 extremidades con armaduras de carne que brillaban como obsidiana. Mandíbulas cerradas crispándose de hambre. Contacto. Gritó Vance. Derribé a 2 en los primeros 30 segundos. El centro de masa no los detenía. Ajusté el tiro, disparos al cuello, luego entrada lateral a través de las glándulas respiratorias secundarias bajo la tercera costilla. ¡Pum! ¡Cae! ¡Muévete! No eran bestias. Eran soldados. Inteligentes, coordinados, feroces. Luchaban como lobos, pero pensaban como estrategas. El tipo de enemigo al que la Tierra solía temer. Pero ya no. Carter recibió un impacto. Un aguijón de cola en el hombro. Lo derribó. Lo arrastré detrás de una cresta,
Le arranqué el aguijón con un chasquido nauseabundo y le apliqué espuma selladora en la herida. ¿Puedes caminar? Ni de coña, gruñó. Le pasé el lanzador. Entonces dispara. Yo caminaré. Convertimos ese pozo en una tumba. Lo quemamos hasta dejarlo limpio. Personalmente incendié la cámara de huevos. Sin supervivientes, ni siquiera los juveniles, especialmente los juveniles. La piedad tenía un coste, y la Tierra dejó de pagarlo después de las guerras de Titán. Cuando el humo se disipó, registramos la ubicación, la marcamos como sanitizada. Así es como registrábamos los exterminios ahora. Sanitizado, como si estuviéramos limpiando un riesgo biológico. Pero no eran virus. Eran monstruos. Y los monstruos no tienen segundas oportunidades. Para el quinto día, los dragón sabían que estábamos aquí. No solo que existíamos, sino que éramos. El planeta comenzó a cambiar. No más patrullas, no más grupos dispersos. Se replegaron, se organizaron, lo que significaba una cosa. Estaban construyendo algo. Una fortaleza, confirmó Grant a través de un enlace seguro. Subterránea, a 10 kilómetros al este de vuestra posición. Probablemente usando a los Alari como excavadores forzados. Tenéis un solo trabajo, Unidad 19. Abrid una brecha y quemad. No dejéis rastro. Sin apoyo aéreo, sin refuerzos, sin evacuación si las cosas salían mal. No esperábamos nada de eso. Nos movimos al anochecer. El terreno eran campos de obsidiana afilada con una niebla ácida que emanaba de las grietas. Las botas de Vance comenzaron a corroerse a mitad de la marcha. Seguimos adelante. El dolor significaba estar vivo. Cuando llegamos a la fortaleza, supimos que estábamos en su corazón. Agujas negras que se extendían hacia el cielo, talladas con símbolos que pulsaban en rojo como venas. Filas de Salari encadenados arrastraban piedras con sus manos desnudas. Ojos muertos, lenguas cortadas. Sin guardias, sin alarmas. Esa fue la primera pista de que algo iba mal. ¿Por qué nos dejan ver esto? Pregunté en voz alta. Entonces el suelo se abrió. Una emboscada de dragones. Docenas, quizás cientos. Brotaron de la tierra como hormigas de un nido pateado. Nos rodearon al instante. Grité que retrocediéramos, pero la ruta por la que habíamos venido ya estaba sellada por rocas móviles. Atrapados. Carter gritó cuando uno lo derribó, arrastrándolo hacia abajo, sus garras rasgando la armadura como si fuera papel de aluminio. Descargué un cargador completo en él, y luego en el siguiente. La sangre salpicó mi visor. Ni siquiera podía saber si Carter estaba vivo bajo el montón de extremidades. No recuerdo cuánto tiempo luchamos. Quizá 10 minutos, quizá una vida entera. Solo era ruido, rabia y sangre. A Vance lo partieron por la mitad. Simmons fue ensartado. Cuando el polvo se asentó, solo 3 de nosotros quedábamos en pie. Yo, Carter, desangrándose, y Brody, con una pierna rota y la mirada perdida en el infinito. No ganamos. Simplemente aún no estábamos muertos. Los dragón no nos remataron. Se replegaron de nuevo. Nos dejaron arrastrarnos hasta las ruinas de su fortaleza. No fue piedad. Fue un insulto. Querían que viéramos el interior. Las paredes estaban vivas, no metafóricamente, literalmente. Tejido que pulsaba. La tecnología dragón no era mecánica. Era biológica, cultivada, no construida. Nos movimos por pasillos que respiraban, cámaras llenas de órganos palpitantes conectados por venas brillantes. Y en el centro, un trono, si se le podía llamar así. El doble de grande. Cicatrices surcaban su rostro, sus ojos ardían con una llama azul. Esto no era un zángano. Era un líder. Nos miró fijamente. No habló. No se movió. Solo observaba, como si estuviera divertido. Entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió. Y por primera vez en años, sentí algo parecido al miedo. Levanté mi arma. No se inmutó. Disparé. La bala nunca llegó. Una barrera cobró vida alrededor de la criatura, absorbiendo el impacto como el agua que atrapa un guijarro. La energía se disipó, e inclinó la cabeza,
todavía sonriendo. El mensaje era claro. Ya no os tenemos miedo. Eso rompió algo dentro de mí, porque eso era todo lo que nos quedaba. El miedo. Era nuestra arma, nuestro legado. Las historias que susurraban en los rincones oscuros de la galaxia. No enfades a los humanos. No despiertes a la Tierra. Y ahí estaba, despierta, mirándonos y riéndose. Agarré el cuerpo inerte de Carter y lo arrastré fuera de la sala del trono. Brody nos cubrió, cojeando con una pierna destrozada. Avanzamos 200 metros antes de que la fortaleza temblara a nuestras espaldas. No por bombas, sino por eclosión. Miles de larvas saliendo del suelo, trepando por las paredes, pululando por el techo. No era una fortaleza. Era una colmena de cría. Y acababa de abrirse. Corrimos. Sin mirar atrás. Sin tiempo para despedidas. Sin tiempo para la venganza. Solo estelas de fuego tras nosotros mientras activábamos cada carga que nos quedaba, colapsando los túneles superiores. No los detendría. Pero quizá los ralentizaría. Llegamos a las coordenadas de evacuación a trompicones, apenas vivos. 3 hombres entraron en esa misión. Salieron 2, uno inconsciente. El cielo estaba rojo a nuestras espaldas. El planeta gritaba. La voz de Grant llegó. Estado de la misión. Respondí con frialdad. Comprometida. Ya no tienen miedo. Estática. Luego. Entonces se lo recordaremos. Miré el cuerpo inconsciente de Carter. Porque esta es la cuestión. No provocas a la Tierra. No humillas a sus soldados. No te ríes de nuestro dolor a menos que estés listo para la extinción. Y los dragón acababan de ofrecerse voluntarios. El viaje en la lanzadera de vuelta al Venganza Soberana fue en un silencio sepulcral. Sin conversaciones, sin informes, solo el bajo zumbido de los motores y el lejano latido de mi pulso en mis oídos. Carter yacía en el banco, sedado, la mitad de su costado grapado y sellado. Brody estaba apoyado contra la pared con un paquete de morfina en el muslo, su pierna unida por férulas de carbono a pesar de todo. Yo solo miraba por la ventana, observando el mundo de los dragón arder a nuestras espaldas en la oscuridad. Grant nos recibió en la enfermería. No dijo ni una palabra cuando vio el estado en que nos encontrábamos. Su mandíbula se tensó, los puños apretados a la espalda. Luego, simplemente asintió una vez y se fue. Así es como sabes que es grave. Cuando los mandos no gritan. 2 horas después, toda la tripulación fue convocada a la cubierta de guerra. 700 soldados con equipo completo, alineados como estatuas, rostros sombríos y ojos vacíos. El Venganza Soberana nunca había estado tan silencioso. Incluso la nave parecía contener el aliento. Grant estaba al frente, bajo el pálido mapa holográfico azul que mostraba el sistema de los dragón. No dio un discurso. Grant no creía en la motivación. Creía en la misión. No solo mataron a nuestros hombres, dijo, con voz baja y lenta. Los exhibieron. Se alimentaron del mensaje que eso enviaría. Una pausa. Quieren que la galaxia vea a los humanos arrastrarse de nuevo. Sangrar. Suplicar. Su mano se cerró en un puño. Especie equivocada. Entonces la pantalla cambió. 10 objetivos se iluminaron en todo el sistema. Ciudades colmena de los dragón, lunas fortaleza, satélites de cría, estaciones de combustible, centros de mando. Operación Fauces del Infierno, dijo. Todas las unidades, todas las divisiones. Ya no contenemos. No patrullamos. No asesoramos. Levantó la vista, con acero frío en sus ojos. Esto es extinción. Cada soldado levantó la mano en un saludo. Sin vítores, sin cánticos de moral. Esto no era una película de guerra de fantasía. No éramos héroes. Éramos la reacción violenta, la sobrecorrección. Éramos la venganza envuelta en sangre y enviada a través de las estrellas. Y yo lideraba la primera oleada. 3 días después, estábamos de nuevo en el terreno. Solo que esta vez, no caímos en silencio. Hicimos llover fuego. Miles de cápsulas de desembarco atravesaron el cielo de los dragón como una lluvia de meteoros. Pulsos electromagnéticos desactivaron sus torres.
Enjambres de drones borraron sus defensas aéreas. Y entonces los golpeamos, duro y rápido. Mi escuadrón ya no era la unidad 19. No había una unidad 19. Ahora éramos los segadores. Armadura negra, sin insignias, sin rangos, solo asesinos. Brody había vuelto, con la pierna envuelta en cibernética, caminando como la misma muerte. Carter estaba en un traje neural, operando el dron de artillería desde los cielos. Los dragón casi lo matan y ahora él era quien traía su apocalipsis desde la órbita. La zona de aterrizaje era su mundo colmena central. Un nombre impronunciable, pero lo llamábamos Nido Prime. El aire estaba espeso con hollín y toxinas feromonales. Los dragón luchaban en nubes de hedor estratificadas para comunicarse. Marcaban su territorio con el olor. Ya no. Bombeamos supresores en la atmósfera para bloquear sus sentidos. Casi se podía sentir el pánico en su forma de moverse, desorientados, confundidos. Pero aún luchaban con fiereza. Oleada tras oleada, se abalanzaron. Bestias de 10 patas con lanzas de hueso vivo. Unidades voladoras que lanzaban sacos de ácido desde el cielo. Excavadores terrestres que emergían como minas con patas. Perdimos los 3 primeros escuadrones en la primera hora. Sin supervivientes. Brody y yo mantuvimos la cresta norte con 2 nidos de ametralladoras y una pila de cuerpos calcinados. «Munición», gritó. Le lancé un paquete nuevo. «Úsala rápido. Nos movemos en 20». Sonrió con sorna a través de dientes manchados de sangre. Pensé que manteníamos la posición. Miré hacia la cresta, donde la torre de la colmena brillaba como un tumor en la distancia. Ya no mantenemos. Avanzamos. Sin respaldo, solo nosotros. La torre estaba viva. Quiero decir, viva de verdad. Las paredes pulsaban con un ritmo como pulmones. Nuestras botas chapoteaban a cada paso. Carter lanzó un ataque orbital justo delante de nosotros, creando un agujero en la cara este. Nos lanzamos hombro con hombro, abriéndonos paso a través de corredores de una locura chirriante. Cuanto más profundo íbamos, más extraño se volvía. Los símbolos tallados en las paredes comenzaron a cambiar. Menos bélicos, más religiosos, como si no estuviéramos solo en una base, sino en su catedral. Entonces lo vimos. El corazón de la colmena. Una cámara tan masiva que me revolvió el estómago. Sacos bioluminiscentes se aferraban a las paredes. Miles de huevos de dragón, larvas, docenas de dragones de clase sacerdote protegiéndolos, los mismos cabrones que habían masacrado planetas. No dudé. Lancé las cargas. Todas y cada una. Y luego miré a Brody. «Enciéndelo». Sonrió como un demonio y lo hizo. La explosión partió la espina dorsal de la colmena. Las llamas envolvieron la sala. Gritos agudos, alienígenas, horribles, resonaron por toda la torre. Los dragón intentaron abalanzarse sobre nosotros, pero para entonces ya era demasiado tarde. Los drones de Carter ya estaban en camino, haciendo llover tungsteno desde las nubes. La torre se derrumbó sobre sí misma, y salimos corriendo a través de muros de humo y fuego. Cada centímetro de nosotros chamuscado y tosiendo, pero vivos. Afuera, el horizonte estaba iluminado por la guerra. La Tierra había traído el apocalipsis. Los informes llegaron rápido. Luna Colmena Gamma, arrasada. Nave de cría Dragón Selak, destruida. Fortaleza Kras 22, aniquilada desde la órbita. Nido de la Reina Suprema, todavía activo. Eso último lo cambió todo. Los dragón no eran solo un enjambre. Estaban organizados, gobernados. La Reina Suprema no era solo una líder. Era la fuente, la inteligencia, la voluntad, la antigua madre de todas las colmenas dragón. Y no estaba en ningún planeta. Estaba dentro de un acorazado viviente, una monstruosidad biomecánica del tamaño de una luna pequeña, camuflada, escondida en algún lugar cerca del borde exterior del sistema. El mensaje de Grant llegó 2 horas después. Nueva misión. Ataque de decapitación. Hizo una pausa. Y yo lo lideró. Eso silenció a todos. Grant no había salido de la cubierta de mando en años. Era de la vieja escuela. Luchó en el levantamiento de Marte,
sangró en Ganimedes, sobrevivió a la guerra civil de Titán. Si él iba a entrar, significaba una cosa. Esto era personal. Movilizamos todo. 4 acorazados, 2 batallones completos, docenas de escuadrones de operaciones encubiertas, cada activo que la Tierra tenía en el sector. La encontramos 3 días después, orbitando una estrella enana destrozada, alimentándose de la corteza planetaria rota como un parásito. Y estaba esperando. Habló, no con palabras, no a través de canales, directamente en nuestras mentes. Teméis vuestra extinción, siseó la voz. Pero olvidáis que ahora vosotros sois los invasores. Nosotros simplemente defendemos lo que es nuestro. Sentí un goteo de sangre en mi nariz. Otros se desplomaron, gritando. Grant permaneció impávido. No temo la extinción, gruñó. La acojo con gusto si significa que tú vas primero. Y entonces disparamos. Cada cañón, cada misil, cada cañón de riel. El vacío se iluminó como el Armagedón. Su nave gritó, un sonido real y tangible en el vacío, vibrando a través del hueso y el metal. Pero ella se defendió. Su nave parió naves más pequeñas de su carne. Naves vivas cultivadas a partir de biomasa, que gritaban mientras volaban. Se lanzaron contra nuestra flota. Acorazados partidos por la mitad. Cazas devorados en pleno vuelo. Nuestras pérdidas se acumularon rápidamente. La nave de mando de Grant fue alcanzada de lleno. La vimos girar, una llama cayendo hacia la estrella de abajo. Sin eyección, sin cápsulas de escape. Se hundió con ella, pero no antes de lanzar el interruptor de la muerte. La lanza nova, el arma final de la Tierra. Una bomba de microestrella comprimida en un proyectil de riel, lanzada a velocidad subrelativista directamente al corazón de la reina. Su nave explotó desde dentro. La explosión desgarró el espacio. Una onda de choque tan brillante que cegó la mitad de nuestros sensores. El grito psíquico de la reina casi nos frió la mente. Su conexión con los dragón se rompió en un instante, y por todo el sistema, colapsaron, convulsionando como hormigas cuya reina había sido aplastada. Ganamos, pero no celebramos, porque sabíamos lo que venía después. Recordarán lo que hicimos. Contarán historias de cómo los humanos respondieron a una llamada de ayuda convirtiéndose en monstruos peores que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Pero no contarán toda la verdad. No mencionarán que les advertimos. No dirán que fuimos nosotros los que nos quedamos en nuestro planeta moribundo, en silencio, mientras el resto de la galaxia se reía y nos veía caer. Solo empezaron a temernos cuando nos levantamos de nuevo, con los dientes al descubierto. Visité a Carter en la sala de recuperación una semana después. Estaba consciente de nuevo, sin un brazo, con las costillas destrozadas, la mitad de la cara cubierta de piel sintética. ¿Lo viste?, preguntó débilmente. Asentí. ¿Se ha ido? Cerró los ojos. Bien. Odiaba su voz. Brody entró detrás de mí, cojeando ligeramente, sosteniendo una tablilla de datos. Dicen que cometimos crímenes de guerra, murmuró. Sonreí con desdén. Que lo digan. Me miró fijamente. ¿Y ahora qué? Miré por el ventanal, donde los últimos restos ardientes de los dragón flotaban a la deriva entre las estrellas. Ahora, dije lentamente, esperamos. ¿A qué? A la próxima vez que alguien pida ayuda. Porque cuando la Tierra responde, no enviamos héroes. Enviamos cazadores. La guerra había terminado, decían. Eso era lo que estampaban en los archivos de informes, en las noticias, en los informes sanitizados que se enviaban a la Tierra. Las redes de comunicación galácticas repetían el mismo titular en bucle. Reina Colmena Dragón, terminada. Amenaza neutralizada. La Tierra imparte justicia. Justicia. Me reí cuando leí eso. No porque fuera gracioso. Ya nada era gracioso. Sino porque quienquiera que lo escribiera, claramente nunca había vadeado entre sangre de dragón, nunca había escuchado a un humano gritar mientras era devorado vivo desde dentro, y desde luego nunca había visto a un amigo ahogarse hasta la muerte con una mirada que decía: deberíamos habernos quedado en casa. No impartimos justicia. Impartimos venganza. Y ese tipo de retribución no termina con una victoria limpia.
Lo mancha todo. El Venganza Soberana cojeaba ahora en órbita, lleno de cicatrices, quemado, unido por injertos de tecnología dragón robada y acero terrestre. La mayoría de la tripulación se había ido. Algunos desintegrados en el vacío, otros enterrados en la superficie del planeta. La enfermería tenía ahora más silencio que gritos, y ese silencio era peor. Carter estaba despierto, pero no realmente vivo. Los medicamentos para el trauma lo mantenían adormecido, con los ojos vidriosos y desenfocados. Tuvieron que cortar el traje neural de su cuerpo. Lo que quedaba de sus extremidades parecía más máquina que hombre. Pero respiraba, y después de esta guerra, eso contaba. Brody apenas hablaba. Caminaba, pero solo por obligación, no por un propósito. Una vez lo pillé mirando las estrellas, con una pistola cargada sobre la barandilla a su lado. No parecía triste, solo vacío. ¿Yo? Fui ascendido. Capitán de campo, una cinta, una citación, incluso una medalla con el nombre de Grant. No me presenté a la ceremonia porque las medallas no significan nada cuando lo único que hacen es ponerte un blanco en el pecho para la próxima guerra. 2 semanas después de la muerte de la reina Colmena, recibimos un mensaje. No de la Tierra, no de ninguna coalición conocida. De los Salari. Querían reunirse. Canal privado, sin transmisión, sin necesidad de intérprete, solo coordenadas. Un asteroide desolado en un sistema no reclamado. Una nave, sin guardias. En contra del protocolo de mando, fui. Llevé a Carter y a Brody conmigo. Una parte de mí no confiaba en el mensaje. Otra parte esperaba que fuera una trampa. Eso habría sido más fácil de manejar. Atracamos en la estación del asteroide, con las armas desenfundadas y el corazón paralizado. La enviada Salari, una mujer, o lo que pasaba por una en su especie, nos recibió en una cámara de cristal iluminada solo por la lenta y moribunda luz de una estrella lejana. Hizo una reverencia. Nosotros no. Quería daros las gracias, dijo, su voz traducida limpiamente a través de los implantes auditivos. Vuestra gente salvó lo que quedaba de la nuestra. Brody resopló. ¿Y qué queda? Unos pocos miles escondidos en túneles y lunas calcinadas. La enviada no parpadeó. Sí, pero pocos es más que ninguno, se volvió hacia mí. Lideraste la primera oleada, ¿verdad? Entre nuestros supervivientes, pronuncian tu nombre como un mito. No deberían, dije. No vine a salvar a nadie. Vine a terminar algo. Y lo hiciste. Hubo una larga pausa. Luego su rostro cambió, esa señal reveladora de los Salari de incomodidad o vergüenza. Pero ahora debemos hablar del coste. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Ahí viene. Deslizó un chip de datos sobre la mesa. Registros de vigilancia. Grabaciones post-ataque. Daños civiles. No lo toqué. ¿Quieres una disculpa? No, dijo en voz baja. Quiero la verdad. Eso era peor. Porque la verdad era fea. No solo habíamos destruido las fuerzas militares de los dragón. Habíamos arrasado ciudades, ecosistemas de cría enteros sin identificar qué cámaras eran militares y cuáles eran refugios. Habíamos usado tormentas de fuego, ataques orbitales y bombas sísmicas en zonas pobladas. Nuestra proporción de bajas no distinguía entre amenaza y civil porque habíamos dejado de preocuparnos. Porque cuando sacaron al primer niño humano de un saco de huevos de dragón, con los ojos vacíos y muerto, algo dentro de nosotros se rompió, y decidimos que la galaxia no merecía nuestra piedad. La miré a los ojos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ella asintió lentamente. Y algún día, me temo, alguien dirá lo mismo sobre nosotros. Eso se me quedó grabado durante semanas. Incluso cuando regresamos a la Tierra, el hogar no era como lo recordaba. El cielo seguía siendo gris. Las ciudades seguían superpobladas, agrietadas por la contaminación y los disturbios. La gente seguía enfadada por la comida, por los trabajos, por los impuestos. La guerra era solo un titular. Ahora, otro conflicto para el teletipo de noticias, otra distracción para los pobres. Cuando caminaba por las calles, nadie me reconocía. Esa era la bendición de la guerra. El uniforme oculta quién eres.
Pero de vez en cuando, un extraño me miraba, veía las cicatrices y apartaba la vista rápidamente. No por asco, por culpa. Sabían lo que se había hecho. Quizá no en detalle, pero sabían lo suficiente. Y no querían que se lo recordaran. Carter nunca llegó a casa. Pidió ser dado de baja en un hospital privado en Ganimedes. Dijo que no quería que sus padres vieran en lo que se había convertido. Brody desapareció. Una vez lo rastreé hasta las tierras baldías de Marte, un asentamiento de terraformadores renegados. Sin comunicaciones, sin sistemas, sin guerras, solo polvo rojo y silencio. No lo culpé. Mantuve el contacto con los Salari. No oficialmente, el mando me habría despellejado por ello, sino en secreto. Se estaban reconstruyendo lentamente, con cautela. Incluso habían empezado a entrenar a algunos de los suyos para defenderse. Uno de ellos me envió un mensaje. Nos disteis miedo. Ahora enseñamos coraje. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Una noche, me pidieron que hablara en la academia. Nuevos reclutas, caras frescas, jóvenes que pensaban que la guerra era una historia, no una enfermedad. Me paré en el escenario, los focos brillantes, cientos de ojos observando. No dije nada durante un minuto entero. Luego hablé. ¿Queréis saber qué se siente al matar algo más grande que vosotros? Al aplastar a un monstruo bajo vuestra bota y no sentir victoria. ¿Solo silencio? Nadie respondió. Continué. ¿Queréis saber a qué huele la galaxia cuando muere? ¿Queréis oír cómo suena un hueso cuando se rompe bajo la explosión de un proyectil atmosférico? Algunos se retorcieron. Bien. ¿Creéis que llevar este uniforme os convierte en salvadores? No es así. Os convierte en un arma. Y un arma no llora cuando se usa, pero sí se oxida cuando se olvida. Miré al mar de rostros. ¿Queréis ser un héroe? Id a trabajar a una unidad de quemados. ¿Queréis ser un soldado? Estad listos para enterrar a vuestros amigos. Estad listos para matar niños con garras y llamarlo justicia. Estad listos para volver a casa con la victoria y no volver a dormir nunca más. Silencio. Entonces un chico en la parte de atrás se levantó y saludó. Señor, ¿por qué luchamos? Lo miré fijamente y, por primera vez, di la respuesta honesta. Los unos por los otros. Porque a nadie más le importa una mierda. La guerra terminó. Los cuerpos fueron enterrados. Los monstruos fueron quemados. Pero las cicatrices permanecieron en nuestras mentes, en nuestros sueños. Y en algún lugar, en la oscuridad entre las estrellas, la galaxia aprendió la verdad. Si gritas pidiendo ayuda lo suficientemente fuerte, la Tierra responderá. Pero más te vale rezar para que nunca tengamos que hacerlo. Porque cuando vamos, no vamos a salvar. Vamos a terminar. Se suponía que había terminado. Eso es lo que nos decían en las pantallas, en las transmisiones, a través de las pulidas voces de los portavoces políticos de la Tierra. Paz asegurada. La humanidad victoriosa. La Tierra restablecida como una potencia galáctica. No había paz, solo un tipo diferente de guerra. Esta era más silenciosa, más sucia, librada en trastiendas y puertas traseras, librada dentro de mentes que no podían dejar de oír los gritos de criaturas que ya no existían. Ahora estaba destinado en la base lunar, no para el combate, sino para aparentar. Lo llamaban trabajo de enlace diplomático. Yo lo llamaba estar de pie en un uniforme que ya no me quedaba, estrechando la mano de delegados alienígenas que se estremecían cuando los miraba demasiado tiempo. Todo el mundo quería agradecer a los humanos ahora. Todo el mundo quería una alianza, una firma, un tratado de seguridad, cualquier cosa para asegurarse de que la Tierra no dirigiera su ira en su dirección la próxima vez. Éramos los monstruos bajo su cama ahora, a los que sonreían con los dientes apretados mientras rezaban para que nunca volviéramos a tener hambre. En la superficie, la Tierra había ganado, pero por debajo, la Tierra había cambiado. Todos lo habíamos hecho. Volví a ver a Brody. Apareció una noche, sin anunciarse, con una chaqueta civil raída y botas cubiertas de polvo marciano. Sin identificación, sin órdenes, simplemente entró en el bar de la luna como si no hubiera desaparecido durante meses. Casi no lo reconocí. Parecía más delgado, más viejo,
como si hubiera estado cargando algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. Se sentó frente a mí sin decir palabra y pidió 2 whiskies. Bebimos el primero en silencio. Luego dijo: «Están construyendo un nuevo ejército». Parpadeé. «¿Quién?». No respondió de inmediato, solo metió la mano en su chaqueta y deslizó una tableta sobre la mesa. Sin encriptación, sin clasificación militar, solo un simple logotipo. UNSRP, Protocolo Especial de Reclamación de las Naciones Unidas. ¿Qué demonios es esto? No están reconstruyendo flotas, dijo, con voz baja. Nos están reconstruyendo a nosotros. Leí el archivo. Era escaso en detalles, pesado en palabrería. Nuevo programa de entrenamiento, nueva estructura de mando, nuevos soldados criados para entornos de combate adaptativos. Sonaba limpio, eficiente, científico, hasta que vi la lista de nombres y reconocí el primero. Carter Rhodes, reasignado. Tienes que estar de broma. Mi voz se quebró. Todavía está en Ganimedes. Brody negó con la cabeza. Lo sacaron el mes pasado de rehabilitación. Ni siquiera notificaron a la familia. Ya no está en recuperación. Está en una instalación. Un sitio negro. Están probando nueva tecnología de sincronización neural. Drones controlados por el pensamiento, más rápidos que una IA. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón helándose. Esa tecnología no es segura. No, dijo Brody, pero es rápida, y eso es todo lo que el mando quiere ahora. Mis manos se cerraron en puños. Así que ganamos una guerra convirtiéndonos en monstruos, y ahora quieren fabricar más. Es peor que eso. Deslizó otro archivo. Proyecto Arrepentimiento. No era una broma. Ese era el nombre. Un laboratorio dirigido por la Tierra ubicado bajo la plataforma de hielo sur de Europa. Propósito: recuperar, reconstruir y reutilizar biología no humana para operaciones de defensa y disuasión. No solo estaban reconstruyendo humanos. Estaban reconstruyendo a los dragón. No todos habían muerto. Algunos habían sido capturados, congelados, preservados. Y la Tierra no los estaba exterminando. Estaba experimentando con ellos. Pensé que lo habíamos aniquilado todo, murmuré. Aniquilamos lo que podíamos ver, dijo Brody. Resulta que eran más listos de lo que pensábamos. Dejaron cepas latentes, esporas de ADN. El mando ha estado recolectando muestras durante meses. Están tratando de aprovechar lo que convertía a los dragón en una amenaza. Convertirlo en un arma. Él asintió. Me bebí el segundo whisky de un trago. Debería haberlo sabido. La Tierra no detiene las guerras. Las reinventa. Esa noche, solicité un canal seguro con el mando central. Lo denegaron. Solicité autorización para visitar Ganimedes. Denegada. Intenté contactar con el centro de atención de Carter que figuraba en la lista. El número había sido desconectado. Le pedí un favor a un contacto Salari. La misma que me había agradecido por salvar a su gente. Me debía una. Me consiguió acceso a los registros de Europa. Lo que vi confirmó todos mis peores instintos. Los dragón no estaban muertos. Ahora trabajaban para nosotros. Controlados por sistemas de supresión neural, implantes, disparadores de dolor, reprogramados para obedecer secuencias de mando sin lenguaje ni autonomía. Se movían como marionetas, entrenados en pasillos para simular combates contra amenazas alienígenas proyectadas. La Tierra había domesticado a la especie más temida de la galaxia. Y peor aún, el nombre de Carter estaba adjunto al enlace de control. Lo habían enchufado, habían usado su mente rota, la misma que había visto morir a la mitad de nuestro escuadrón, como la base para la anulación remota del instinto. Convirtieron su dolor en una interfaz de arma. No solo lo estaban usando, lo estaban desangrando desde dentro. Intenté contactar con él. Cada mensaje rebotaba, cada consulta era marcada. Así que me declaré en rebeldía. Brody vino conmigo. Robamos una nave de exploración con autorización diplomática. Dijimos que estábamos entregando tratados actualizados a las colonias jovianas. Nadie nos cuestionó. ¿Por qué lo harían? Éramos héroes. Leyendas. Olvidaron que las leyendas,
cuando se las presiona lo suficiente, se convierten en pesadillas. El descenso al hangar bajo el hielo de Europa fue lento, silencioso. Falsificamos la señal de seguridad y atravesamos 3 capas antes de que alguien se diera cuenta. Para entonces, ya estábamos dentro del complejo. No parecía un laboratorio. Parecía una prisión. Paredes blancas, señales de riesgo biológico, puertas selladas con escáneres de retina y cerraduras biométricas. Y los sonidos, no humanos, no de dragón, algo intermedio. Encontramos a Carter en la sala 9F. Flotaba en una cuna de cables y gel, suspendido entre la vida y la muerte. El cráneo fusionado con implantes neurales que pulsaban al ritmo de su corazón. Tenía los ojos abiertos, pero no nos veía. No realmente. Parpadeó lentamente, como si despertara de un sueño del que no podía escapar. «Oye», susurré. «Soy yo». Su boca se movió, pero no salió ningún sonido. Brody tocó el panel de control. Le han bloqueado las cuerdas vocales, probablemente para que no grite. Me sentí enfermo. En el monitor a su lado, vimos lo que estaba controlando. Una unidad híbrida dragón arma pisoteando un campo de batalla simulado. El bucle de retroalimentación mostraba dolor. Estaba sintiendo lo que sentía la criatura. Cada disparo, cada golpe, cada muerte. No solo la estaba comandando. Él era ella. Arrancamos los enchufes. Las alarmas sonaron al instante. Sirenas, luces, cierres de seguridad. Lo sacamos de allí, medio muerto y convulsionando. Disparé a 2 guardias. Brody apuñaló a un médico que intentó activar un campo de seguridad. Robamos otra nave. No esperamos autorización. Ya no la necesitábamos. Llevamos a Carter de vuelta a Marte. No a las colonias, a las tierras baldías, la parte de Marte a la que la mano de la Tierra aún no llega. No despertó durante 2 días. Cuando lo hizo, sus primeras palabras fueron arrastradas. ¿Sigo ahí dentro? Negué con la cabeza. Estás en casa. Intentó sonreír. Fracasó. Ya no me siento humano. Me senté a su lado y dije lo que nadie más había dicho. Nosotros tampoco. La guerra ha terminado. Pero la paz es una mentira. Es una palabra que venden a los rotos. Una forma de cubrir lo que todavía están haciendo en la oscuridad. Los Salari ya no nos llaman salvadores. Han comenzado a construir sus propias flotas, en silencio, sin preguntar. El resto de la galaxia se ha quedado en silencio. No porque teman otra invasión, sino porque saben que ya hemos comenzado la siguiente. No con bombas, sino con ciencia y monstruos y hombres demasiado dañados para saber la diferencia. Carter nunca se recuperó por completo. Ni mental ni físicamente. Su cuerpo estaba vivo, cosido por máquinas y la mejor medicina de posguerra de la Tierra. Pero su mente era como caminar por una casa después de un incendio. Todavía en pie, pero carbonizada en lugares que nadie podía arreglar. Algunas mañanas miraba las tierras baldías de Marte sin parpadear durante horas. Otras, hablaba con gente que no estaba allí. Los llamaba los silenciosos. Nunca pregunté quiénes eran. Ya lo sabía. Eran los dragón que le habían obligado a llevar. Los monstruos que le habían enchufado en la cabeza. Cada muerte que cometió mientras estaba conectado. Cada movimiento, cada gota de sangre, todo resonaba dentro de él ahora. Ya no era un hombre. Era una máquina embrujada que solía tener un nombre. Y la Tierra le había hecho eso. Marte era más frío de lo que recordaba. No la temperatura, el silencio. Esta parte del planeta no tenía cúpulas, ni alcance gubernamental, ni comunicados de prensa pulidos o políticos con uniformes limpios. Solo polvo rojo, botas agrietadas y gente tratando de vivir sin ser vista. Brody tenía contactos aquí. Siempre había sabido cómo desaparecer. Nos ayudaron a instalar a Carter en un búnker, lejos de los satélites de escaneo, fuera de la red, en las profundidades de un cráter convertido en asentamiento llamado Hondonada Negra. No era el paraíso, pero era algo cercano al olvido, lo que para nosotros era el cielo. Pasaba la mayor parte de los días mirando el cielo, esperando, no una señal, sino el ajuste de cuentas. Porque la paz
Tal como la vendía la Tierra, era una ilusión. Una que sabía que no duraría. Tenía razón. Comenzó con las desapariciones. No civiles, no políticos. Soldados. Veteranos de guerra, discretamente sacados de colonias, bases y mundos fronterizos. Todos excombatientes, todos supervivientes de la campaña Dragón, todos desaparecidos o listados bajo reubicación clasificada. Excepto que ahora sabía lo que eso significaba. El UNSRP estaba de vuelta. El proyecto Arrepentimiento no había sido cerrado. Había sido enterrado más profundamente. Brody trajo el primer informe. Un contrabandista interceptado en su ruta hacia el cinturón comercial de Saturno. Dijo que había visto algo flotando fuera del anillo de asteroides cerca del lado oscuro de Titán. Algo grande, oscuro, vivo. No quería creerlo. Luego vi las imágenes. En blanco y negro, granuladas, pero lo suficientemente claras. Era una nave, no construida, sino cultivada. Arquitectura dragón, inconfundible. Pero no era completamente alienígena. Insignias humanas marcaban el casco, números de serie tachados, bahías de hangar modificadas, tubos de lanzamiento construidos para drones de clase terrestre. Ya no solo estaban experimentando. Estaban haciendo pruebas de campo. Me incliné sobre la consola y susurré. Han construido una maldita nave de guerra híbrida. Brody no respondió. No tenía que hacerlo. Sabíamos lo que venía después. La probarían. Luego la duplicarían. Luego la escalarían. Y finalmente, la desplegarían. Contacté de nuevo con los Salari. No había hablado con ellos desde que rescatamos a Carter. No quedaba confianza, solo miedo mutuo, pero esta vez respondieron rápido. Su mensaje fue contundente. Lo sabemos. También lo hemos visto. El resto de la galaxia se había quedado en silencio. Demasiado silencio. Especies que una vez suplicaron la protección de la Tierra ahora estaban construyendo redes de defensa, activando viejas armas, formando nuevas coaliciones en las sombras. Nadie lo decía en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. ¿Y si la Tierra es la próxima amenaza? Tenían razón en preocuparse. Había visto lo que la Tierra estaba dispuesta a hacerle a su propia gente. ¿Qué le impediría hacerle algo peor a otros? Una noche, Carter habló. No en susurros, no en frases a medias. Palabras completas, como el hombre que solía conocer. Se sentó en la cama, la piel pálida iluminada por la parpadeante bombilla solar de nuestro refugio en el cráter, y dijo: «Me están llamando de nuevo». Me quedé helado. No parpadeó. «¿Quieren que vuelva?» «¿Quién?», pregunté, aunque ya lo sabía. Me miró directamente a los ojos. «Los híbridos. La nave. Lo que sea. Quieren que lo termine. No vas a volver allí. Vendrán a por mí». «Pues que vengan», dije, mi mano ya agarrando el arma bajo mi chaqueta. «Lo terminaremos aquí». No respondió, pero la mirada en sus ojos, sabía que ya estaban en camino. Llegaron 2 días después. Sin anuncios, sin sirenas estridentes, sin drones. Solo un silencioso estruendo en el cielo nocturno y la llegada de 3 naves negras sin marcas, sin ventanas, sin luces. La División Especial de Recuperación de las Naciones Unidas. Los cazadores silenciosos de la Tierra. Los vi aterrizar más allá de la cresta. Conté 6 figuras, todas con exotrajes prototipo. No eran de dotación militar. Más pesados, más lisos, sellados biométricamente, probablemente conectados a nodos de decisión de IA que permitían una velocidad de reacción casi instantánea. No eran equipos de recuperación. Eran escuadrones de ejecución. Desperté a Brody. Carter ya estaba despierto, sentado al borde de su catre, mirando la oscuridad como si sintiera que venían. «No se detendrán», dijo en voz baja. «No hasta que vuelva a esa silla. Estamos muertos». «No», dije, cargando una bala. «Se llevarán a ambos». Brody le entregó a Carter una metralleta compacta. «¿Seguro que todavía puedes disparar?». La miró. «No les estoy apuntando a ellos. Le estoy apuntando a aquello en lo que me convirtieron». No lo entendí en ese momento, pero lo haría. El tiroteo fue rápido,
brutal y quirúrgico. Se movían como máquinas. Cada disparo, al centro de masa, sin munición desperdiciada, sin pánico. Pero subestimaron algo. El dolor. Porque la Tierra nos había entrenado en él, nos había bautizado en él. Y cuando has vivido una guerra que hacía que las pesadillas parecieran educadas, unos pocos trajes mejorados ya no te asustan. Brody se encargó de los dos primeros, los derribó con granadas después de atraerlos a la parte inferior del cráter. Flanqueé a otro y le metí 2 balas en la placa de la espalda antes de romperle el casco con una roca. Los últimos 3. Carter se encargó de ellos. No dudó, no vaciló. Se movió como si recordara todo lo que los dragón le enseñaron. Cada maniobra, cada fractura de extremidad, cada golpe despiadado, y lo usó. Cuando todo terminó, se quedó allí de pie, empapado en sangre, jadeando, con el arma temblando en su mano. Y luego la dejó caer. Simplemente enviarán a más, dijo. Entonces enviaremos un mensaje. Respondí. Enterramos los cuerpos en la fría roca marciana, pero nos quedamos con la nave y los trajes. No íbamos a huir más. Íbamos a la guerra de nuevo, pero esta vez no era contra alienígenas. Era contra aquello en lo que la Tierra se había convertido. Una máquina sin frenos. Un sistema que había olvidado cómo sentir. Nos convirtieron en armas. Y ahora nos apuntábamos a nosotros mismos. No porque quisiéramos, sino porque teníamos que hacerlo. Porque la paz no es la ausencia de guerra. Es solo el silencio antes de la próxima traición. Y a la Tierra se le había acabado la gente a la que traicionar, excepto a la suya propia. Se acabó el esconderse. Solo te empujan hasta cierto punto antes de que dejes de retroceder y empieces a atrincherarte. Y después de lo que le hicieron a Carter, después de lo que vi en Europa, lo que Brody encontró en el lado oscuro de Titán, ya no quería respuestas. Quería escombros. Pero no se le declara la guerra a la Tierra así como así. La desangras en silencio, poco a poco. Empezamos con una estación de retransmisión de Lunsrp cerca de la órbita de Marte. Remota, con poco personal, en su mayoría automatizada, solo un centro para mover datos encriptados de un lado a otro, desde sitios negros hasta el mando. La golpeamos a las 2 de la mañana, hora estándar de Marte. Sin aviso, sin piedad. Brody hackeó la capa de navegación exterior, redirigiendo el panel solar de los satélites para quemar sus sensores de movimiento. Carter se movió con esa misma calma mortal que tenía en la guerra. Silencioso como un fantasma, con los dientes apretados, los ojos vacíos. Lo vi rebanar a 2 guardias como si todavía estuviera conectado a un híbrido dragón. La peor parte es que ni siquiera parpadeó. No dudó. Simplemente ejecutó. Descargamos más de 8 terabytes de datos clasificados en menos de 15 minutos. Esquemas de bases, listas de personal, investigaciones de híbridos en curso, órdenes de despliegue para la próxima generación de bioagentes de guerra adaptativa. Traducción: más copias de Carter. Más humanos convertidos en conductos de mando medio vivos. Más malditos monstruos llevando nuestras caras. Borramos sus copias de seguridad locales. Sabotamos el transmisor de largo alcance y luego llenamos toda la estación con C-19. Tardó 6 minutos en detonar, y el sonido que siguió no fue de fuego o acero. Fue silencio. El tipo de silencio que te dice que has empezado algo de lo que no puedes retractarte. Desaparecimos después de eso. Sin señales, sin movimiento, solo rastros fantasmales en los radares de largo alcance. Operábamos desde un carguero minero robado llamado el Hombre Hueco, sin distintivos y con un reactor más viejo que la mayoría de las colonias. Apestaba a aceite viejo y podredumbre. Se sentía como en casa. Brody dirigía la coordinación de inteligencia. Carter ejecutaba simulaciones de combate. Yo me encargaba de la planificación, la infiltración y la comunicación con el puñado de soldados que aún creían en nosotros. Nos llamábamos la Orden Nula. No rebeldes, no terroristas, solo hombres que finalmente entendieron que la Tierra no era el planeta que nacimos para proteger. Era lo que teníamos que detener. Primero vinieron las filtraciones. Archivos encriptados que alimentamos anónimamente en las redes galácticas. Dosieres sobre el proyecto Arrepentimiento.
Registros de video de los laboratorios de híbridos. Grabaciones de audio de sujetos de prueba gritando, encerrados dentro de exoesqueletos de dragón, todavía vistiendo su propia piel como si perteneciera a otra persona. La galaxia no quería creerlo. Así que los obligamos a mirar. Les abrimos los ojos a la fuerza y les mostramos cómo era realmente la paz de la Tierra. Uniformes limpios sobre almas podridas. La reacción fue instantánea. Las estaciones de Medio Salari transmitieron las imágenes sin parar. 3 mundos menores se retiraron de la Alianza Terrestre. Una antigua colonia humana en el cinturón de Epsilon se declaró neutral y se negó a pagar los impuestos de la Tierra, declarando, no financiaremos crímenes de guerra. El mando lo llamó propaganda. Nosotros lo llamamos verdad. Fue entonces cuando la Tierra lo envió a él. Comandante Marcus Steele. Había luchado bajo su mando durante el asedio de Bexer. Un cabrón que solía escupir sangre y masticar acero. Dirigía las operaciones encubiertas como una religión. Frío, eficiente, leal. Lo pusieron al frente de la división de aplicación de Lunsrp después de la muerte de Grant. Se puso en contacto conmigo. Comunicación directa, sin encriptación, sin mentiras. Sé que eres tú, dijo. Y sé lo que te llevaste. Crees que los estás salvando, pero solo estás entregando armas a gente que las apuntará directamente contra nosotros. Miré fijamente la transmisión. Tú ya nos apuntaste a nosotros. Steele. Simplemente no esperabas que devolviéramos el fuego. Se inclinó más cerca. Eres un buen soldado, pero no eres un mártir. No mueres por una causa. Matas por los que están a tu lado. Y ahora mismo, les estás poniendo un blanco a todos ellos. Se refería a Brody. A Carter. A cada fantasma en el sistema que todavía seguía nuestro rastro. Nos convertisteis en armas, dije con frialdad. Ahora elegimos hacia dónde nos apuntamos. Me dio un asentimiento duro y silencioso. Entonces nos veremos al otro lado. Y la comunicación se cortó. 2 días después, atacaron Hondonada Negra. Un ataque completo de drones de Lunsrp. Proyectiles cinéticos orbitales. Sin aviso. Sin ventana de evacuación. Aplanaron el cráter como si nunca hubiera existido. Refugios civiles. Terraformadores renegados. Nuestro viejo búnker. Desaparecido. No estábamos allí. Pero ellos no lo sabían. Ya habían cometido el mismo error que los dragón. Pensaron que huiríamos. Pensaron que nos esconderíamos. Ya estábamos en ruta hacia la Forja de Saturno, un astillero renegado escondido dentro de los anillos fracturados, construido por desertores, contrabandistas e ingenieros exmilitares demasiado amargados para retirarse. Todavía fabricaban naves de guerra allí, no para gobiernos, sino para fantasmas como nosotros. No pedimos ayuda. La compramos. 3 viejas naves de ataque reacondicionadas con propulsores silenciosos y tecnología de ocultación. Una nave de mando sacada de una vieja corbeta de la Tierra y reutilizada como nuestra daga flotante. La rebautizamos como el Renegado. Carter ayudó a programar sus sistemas. Brody instaló el blindaje de abordaje. Me senté en la silla del capitán por primera y lo sentí. No orgullo, no miedo. Propósito. Nuestro objetivo era claro. Proyecto Orfeo, la etapa final de arrepentimiento. Una nave prototipo viva. 80% de biomasa de dragón. 20% de infraestructura de control humana. Totalmente operativa, aún no desplegada. Su cerebro, una niña humana, de apenas 16 años, arrancada de un campo de refugiados y recableada para la sincronización neural. Iban a usarla para pilotar la próxima generación de híbridos Dragón-Tierra. Ella no se ofreció voluntaria. La llamaban la llave. Nosotros la llamábamos una rehén. Estaba retenida en órbita sobre la luna de la Tierra, dentro de una cuna militar llamada el Bastión. 5 cubiertas de profundidad, fortificada, blindada, custodiada por el propio Steele. No teníamos un plan. Teníamos una promesa. Entramos con todo. Sin sigilo, sin engaños, solo a toda máquina y con los dientes al descubierto. Brody manejaba los cañones de riel. Carter se sincronizó con los ciberdrones,
la mitad de su cuerpo temblando mientras se inclinaba sobre el nodo de mando una última vez. Abrimos una brecha en el casco exterior con detonadores magnéticos y abordamos en pleno giro. Gravedad cero, aviso cero. La lucha dentro, una confusión. Gritos de Steel, granadas aturdidoras. Nos movimos como monstruos porque ellos nos hicieron así. Encontré a la chica en una criocápsula, su cerebro entrelazado con biosilicio y cableado de sinapsis de dragón. Apenas consciente, apenas humana. Pero me miró, me vio, y no lloró. Solo susurró, ayúdame a olvidar. La saqué, la llevé como si fuera fuego y me abrí paso a través de los pasillos. Fue entonces cuando Steel nos alcanzó. Nos encontró en la bahía de salida, con el rifle de pulso apuntando a mi pecho. Brody levantó su arma. Yo levanté la mía. Carter estaba detrás de nosotros, medio colapsado, con sangre goteando de su nariz. Estás cometiendo un error, dijo Steel. No, le dije. Tú ya lo cometiste. Su dedo se crispó, pero no disparó. ¿Dónde acaba esto?, preguntó. ¿Crees que esto la salva? Hay 100 más. Lo construirán todo de nuevo. Lo sé, dije. Entonces, ¿qué sentido tiene? El sentido, dije, es que alguien tiene que no estar de acuerdo con ello. Le disparé 3 veces en el pecho, limpio, centrado. Cayó sin hacer ruido. Volvimos a El Renegado y desaparecimos en la negrura. Ahora flotamos fuera del alcance de la Tierra. Fuera de las mentiras de la Tierra. La chica, su nombre es Nerra, está en la enfermería, conectada a máquinas diseñadas para separar su mente de lo que le cablearon. No llora, solo respira. Y a veces eso es suficiente. Carter duerme en silencio. Ahora Brody observa las estrellas. ¿Yo? Escribo informes que nadie lee en bitácoras a las que nadie accede en una nave que no debería existir. Porque incluso si ganamos, no hay desfile, no hay estatuas, no hay bandera, solo unos pocos hombres rotos tratando de deshacer aquello en lo que una vez creyeron. La chica no gritó. No cuando desconectamos el nodo de carne de dragón de su columna vertebral. No cuando sus pulmones se colapsaron a mitad de la cirugía. No cuando Carter sangró en sus manos tratando de estabilizar los latidos de su corazón mientras su propia sincronización neural fallaba cada 30 segundos. No gritó porque no le quedaba nada con que gritar. Le quitaron eso. Le quitaron la voz, los pensamientos, su maldito yo, la convirtieron en una interfaz para un arma. Solo otro sacrificio de huesos blandos en la gran estrategia de la Tierra de ganar guerras que ya ni siquiera estaba luchando. La mantuvimos viva, a duras penas, conectada a oxígeno reciclado, con la mitad de su cráneo lleno de Biosoft que no entendíamos del todo. El tejido de dragón dentro de ella todavía estaba activo, no consciente, no resistiéndose, pero observando, como si supiera que la guerra no había terminado. No lo estaba. Se nos había acabado el tiempo, los favores, el combustible. Y la tierra venía. Sabían que la teníamos. Y ya no les importaba el control de daños o la diplomacia. No éramos soldados renegados. Éramos pasivos, hombres rotos que portaban una verdad demasiado pesada para que la paz sobreviviera. Así que incendiaron el cielo. Enviaron a la ascendencia leal, la nueva clase de acorazados de guerra de la Tierra, construidos con tecnología híbrida, cubiertos de placas negras, grabadas con lo que parecía hueso. Atravesó la sombra de Júpiter como un mito. Lo suficientemente grande como para hacerte olvidar la gravedad. Lo suficientemente silencioso como para hacerte dudar de tu propio miedo. No transmitía. No parpadeaba. Simplemente se movía. Y sabíamos lo que significaba. Eliminación total. No teníamos la potencia de fuego para igualarlo. Teníamos el Renegado, una corbeta exmilitar con cicatrices, sin flota, sin aliados, sin respaldo. Pero teníamos una cosa que ellos no. Sabíamos exactamente lo que eran. Porque nosotros fuimos los primeros, los monstruos prototipo, los fantasmas que no pudieron controlar, los últimos soldados de una guerra que querían enterrar bajo medallas y propaganda. Brody estaba de pie ante la pantalla táctica, con el rostro pálido y la mandíbula apretada. Están ejecutando un patrón de barrido ciego,
ni siquiera buscan pelea, solo asumen que moriremos en silencio. Carter se apoyó en la consola, respirando con dificultad. Su nariz había comenzado a sangrar de nuevo, la conexión híbrida todavía gritando dentro de su cráneo. No podemos huir, dijo. No, respondí. Pero podemos elegir cómo morimos. Me miró, cansado, muerto por dentro. Ya hemos muerto suficiente. Fue entonces cuando Nerra, apenas capaz de caminar, entró tambaleándose en el puente. Miró las pantallas, vio el acorazado y susurró. Sé cómo hacerle daño. La miramos fijamente. Ni siquiera deberías estar despierta, dijo Brody. No respondió, solo tecleó una secuencia en la consola, un código de acceso oculto. La biocarne del acorazado parpadeó. Los ojos de Carter se abrieron como platos. Eso es un interruptor de la muerte. No, dijo ella. Es un espejo, un bucle de retroalimentación neural. Si devolvemos su señal de colmena a plena resonancia, no los apaga. Los obliga a sentir todo lo que han hecho. ¿Puedes hacer eso? Pregunté. No respondió, solo se sentó en la silla y se conectó a la transmisión. Sus manos temblaban, los ojos se le pusieron en blanco. Entonces el ascendencia leal vaciló en su movimiento. Sus luces se atenuaron. Sus pulsos de motor flaquearon. Brody levantó la vista. Está funcionando. Asentí lentamente. Hora de hablar su idioma. Transmitimos la señal, no solo al acorazado. A todos, a cada frecuencia, a cada canal abierto. Civil, militar, alienígena, rebelde, contrabandista. Lo volcamos todo. Los archivos de Europa, los registros del laboratorio de dragones, las imágenes de niños conectados a trajes híbridos, las listas negras, las órdenes de matar, los nombres borrados de hombres que nunca debieron ser recordados. Y el peor de todos, el proyecto Siembra. El plan a largo plazo de la Tierra para plantar unidades de guerra híbridas dentro de colonias neutrales, disfrazadas, pacientes, listas para activarse cuando la resistencia a la Tierra se hiciera demasiado ruidosa. No estaban construyendo la paz. Estaban construyendo un genocidio preventivo. Dejamos que la galaxia lo viera, y luego les dijimos dónde estaba la nave. Que vinieran. Que las estrellas vieran a la élite de la Tierra volver sus armas contra una nave que ya no obedecía. El ascendencia leal se desmoronó desde dentro. No por fuego, no por armas. Por la memoria, por el dolor, por los gritos enterrados de cada mente humana que había usado como combustible. El sistema híbrido colapsó. Fusión neural. La biocarne se quemó de dentro hacia afuera. El acorazado cayó hacia el polo de Júpiter. Silencioso, lisiado, muriendo como cada secreto que llevaba. Intentaron detenernos después de eso. Una docena de patrullas de la Tierra se lanzaron hacia nosotros, pero ya era demasiado tarde. Ya no éramos la amenaza. La verdad lo era. La galaxia se volvió, no en guerra, sino con desprecio. El comercio de la Tierra se congeló de la noche a la mañana. 3 alianzas importantes suspendieron todos los acuerdos militares. Media docena de sistemas neutrales declararon los activos de la Tierra no gratos. Las flotas Salari comenzaron a bloquear estaciones orbitales, no con armas, sino con silencio. La Tierra había ganado la guerra y perdido su alma. No volvimos a casa porque no teníamos una. El hogar era un cementerio. El hogar era el sonido de Carter gritando mientras dormía. El hogar era Brody sentado al borde de la bahía de carga cada mañana, mirando al vacío y preguntándose cuán cerca había estado de convertirse en lo que querían. El hogar era Nerra, viva, pero nunca verdaderamente completa. Y yo, seguí escribiendo, no para que nadie lo leyera, solo para que algo sobreviviera. Un registro de los soldados que acudieron cuando la galaxia pidió ayuda y lo que les costó. Última entrada. No fuimos héroes. Fuimos el extremo romo de una causa olvidada. Enviados a matar monstruos y volvimos pareciéndonos a ellos. Pero recordamos quiénes éramos. Y nos aseguramos de que la galaxia tampoco lo olvidara. Si la Tierra alguna vez aprende de nuevo a sentir, será porque desangramos la verdad en las estrellas. Y si alguien vuelve a pedir ayuda, debería rezar para que la Tierra no responda.
Porque los lobos que crearon ya no llevan correa. Queman futuros, igual que aquellos que los crearon.